Muy buenas tardes a todos y a todas los asistentes a este webinar que nos acompañan. En nombre de la Presidencia del Instituto Nacional de Administración Pública, les doy la bienvenida a alumnos, docentes, investigadores, colaboradores del Instituto y simpatizantes de ello, que nos acompañan en esta transmisión. Gracias por seguirnos en nuestra plataforma virtual. El tema de hoy son los grandes desafíos que enfrentamos en estos días desde la perspectiva de la administración pública. Nos obligan a reformular diferentes vertientes en su accionar, como son los retos que tendrán que enfrentar las múltiples instituciones de gobierno que faciliten el restablecimiento de las actividades cotidianas. En este contexto es necesario identificar y discutir en un espacio de análisis como este cuáles son los principales retos de la nueva normalidad. Desde la óptica de la función pública, lo anterior genera las condiciones necesarias para analizar y replantear aquellos elementos que inciden en la vida pública de las instituciones del país. Por último, este foro de análisis y discusión cerrará sus actividades como las propuestas generadas por parte de nuestros participantes, que a partir de una serie de planteamientos ayuden a la administración pública a combatir y paliar los efectos de la vida privada llevadas al servicio público. Le quiero dar la bienvenida al doctor Germán Ruiz Méndez, al maestro Aldo Muñoz Ortiz, a la maestra Nayeli Gutiérrez Gijón, al maestro Luis Javier Trejo Alonso y a la maestra María del Carmen Carrión. Los dejo con ellos. Aldo. Gracias. Buenas tardes a todos, sean bienvenidas y bienvenidos a este webinar, Retos y Desafíos de las Instituciones Públicas ante la Nueva Normalidad. Agradezco antes que nada al presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, al doctor Miguel Martínez Ansúrez, por abrirnos este espacio de reflexión académica y a todas las personas que nos acompañan en línea. Saludo con gran cariño y afecto al doctor Germán Ruiz, a la licenciada Nayeli Gutiérrez, al maestro Yair Trejo y a la magistrada María del Carmen Carrión. Sean bienvenidos a este espacio. Quisiera, antes de que iniciáramos esta cadena de reflexiones, hacer un preámbulo, hacer un encuadre metodológico a manera de planteamiento del problema. Estaremos de acuerdo que la crisis sanitaria del COVID-19 no ha terminado, para empezar. Estamos en una etapa de nueva normalidad. Mucho se ha hablado y se va a seguir hablando del tema durante muchos años. Por los aciertos y los desaciertos, la realidad es que el nuevo gobierno, ningún gobierno del mundo, estaba preparado para una crisis de estas dimensiones y de esta magnitud. La crisis sanitaria y económica va a dejarnos muchas lecciones que van a tener que analizarse, como bien lo señalaba el presidente del INAP, desde diferentes ópticas, desde diferentes dimensiones, desde una visión poliédrica que requiere el diseño y rediseño de muchas de nuestras instituciones. Los administradores públicos tendremos que trazar estas coordenadas en la economía, en la política, desde las instituciones y escuchar a todas estas voces a favor y en contra para redefinir, como lo decía Bobbio, lo público y lo privado. Tenemos que volver a pensar en estas desigualdades que se pusieron al descubierto, replantear el tema de los derechos humanos, revisar nuevamente a Amartya Sen para tratar la política social desde otra perspectiva y no solo hacia los más pobres, sino redefinirlo hacia todas las personas que de alguna forma han perdido algo durante esta contingencia. El planteamiento pues, resulta muy sencillo, pero a la vez es muy complejo. ¿Cómo queremos que sea recordado el 2020 desde el quehacer público? Como el año en el que polarizamos las acciones, los discursos y donde nos confrontamos, o como el año en el que se reinventó la administración pública, donde todos juntos trabajamos por las instituciones y donde hicimos partícipe a una ciudadanía plural, participativa, informada, mediante la instrumentación, el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas que estén reorientadas hacia el bien común. Dicho lo anterior como preámbulo, tengo el gusto de presentar a nuestro primer invitado, que al igual que los demás ponentes me han pedido
ser muy breve en sus semblanzas, porque si no me van a pedir que les regrese el tiempo que les dedicamos para su presentación. Quien nos va a acompañar en primer lugar es el doctor Germán Ruiz, de quien me permito leer su semblanza. Es doctor en Administración Pública por la UNAM, se ha especializado en temas de tecnología, educación, desarrollo local. En su experiencia profesional ha participado en el desarrollo e implementación de las políticas públicas sociales, ha sido funcionario en diferentes dependencias y entidades de la administración pública y en años recientes ha colaborado en la Secretaría de Educación Pública en diferentes proyectos de educación a distancia. En 2017 recibió el premio INAP y forma parte de la UDUAL. Doctor, ¿qué nos puede señalar acerca de esto que estamos hablando sobre la nueva normalidad, principalmente con tu gran experiencia en la educación tradicional, pero principalmente en la educación a distancia, no solo en México, sino en las experiencias a nivel Latinoamérica? Es tuyo el espacio, doctor. Gracias, Aldo, y gracias al presidente del INAP, el doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, por propiciar este espacio de reflexión, de análisis y sobre todo de un gran consenso que tenemos que hacer. Como lo has comentado muy bien en esta introducción, Aldo, me parece que este 2020 sin lugar a dudas marcará un antes y un después de la humanidad, porque tenemos que juntar nuestros mejores talentos, nuestras mejores capacidades y sobre todo rehacer lo que hemos estado viniendo trabajando y haciendo desde las instituciones públicas, o también hay que sumar en este campo al ámbito privado. Me voy a permitir presentar y dar unas reflexiones en torno a lo que mi experiencia me ha dejado en estos últimos meses, en estos últimos años, primero en el tema educativo, que es algo en el cual hemos venido trabajando y que además hemos estado participando de manera activa desde la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, y además también, como ustedes saben, pues el gobierno de México ha implementado una estrategia a partir de todas las acciones que tienen que ver con la tecnología educativa para realizar esta sinergia que se llama Aprende en Casa. Simplemente para que podamos dimensionar el gran reto que tenemos ante todo, ante esta contingencia que, como también lo comentó el presidente, estamos, yo creo, en el punto más álgido, estamos en la punta más alta de esta curva que todavía no logramos aplanar, que todavía no tenemos a bien controlarla, si bien se han logrado hacer medidas para contener esta parte con la sana distancia que le han llamado, aún todavía no lo mostramos. Y entonces, el sistema educativo, nada más para que tengamos un dato, de acuerdo a la UNESCO, casi el 70% de todas las escuelas en todo el mundo se vieron cerradas o afectadas, sobre todo para evitar los contagios de manera inmediata. Eso tiene que ver con el replanteamiento de la educación y sobre todo el replanteamiento de la tecnología en el ámbito de la educación y en el ámbito no solamente de nuestra sociedad, porque una vez transitado hacia este sistema, nada más para que podamos ubicarlo, pues esta frase de quédate en casa no solamente fue una medida contingencia sanitaria, sino que también tuvo que ver con una medida del rehacer social del ente, de la familia y sobre todo de cómo nos conectamos a partir de la tecnología. Es decir, quédate en casa era también o es también un programa o es un nuevo espacio familiar donde ya ahora el hogar, nuestra casa, se convierte en el centro laboral a partir del teletrabajo. Para la parte académica se convierte en el centro donde si hay en una familia niños menores, pues tienen que conectarse también a partir de las tecnologías para estos programas de continuidad académica. Y además, pues también es el lugar donde convergen todas las relaciones familiares y todo este ente social. Entonces, a partir de esta nueva reformulación que tenemos con la famosa frase de quédate en casa, el replanteamiento hacia la sociedad y hacia todos los vínculos que teníamos se han venido afectando desde este punto de vista. Nada más para precisar y que veamos la magnitud, ya comentaba que casi en todo el mundo millones y millones de alumnos, docentes y sobre todo escuelas tuvieron que cerrar para poder evitar los contagios y hacer un trabajo, no lo quiero llamar de educación a distancia inmediato, porque la educación a distancia tiene conceptos más profundos, sobre todo desde el punto de vista pedagógico y además de esta irrupción tecnológica. Podemos llamar a hacer una clase remota a partir de la distancia o una obligada asistencia o traslado hacia la educación presencial y sobre todo a distancia. Entonces, para que tengamos solamente una claridad,
Cuando hablamos del sistema educativo mexicano, estamos hablando de cerca de 36 millones de alumnos que están en este sistema desde básico hasta el nivel superior, es decir, estamos hablando que por lo menos para educación básica en las primarias, desde educación inicial hasta educación secundaria, tenemos casi 25 millones de alumnos, y en educación superior pues tenemos cerca de casi 4 millones de alumnos. Entonces, tenemos prácticamente que replantear toda esta parte de la actividad sustantiva que venían haciendo estos actores de la escuela y la docencia para poderlos trasladar hacia la nueva normalidad. Entonces, estábamos ante este gran tema, o estamos obviamente todavía transitando hacia este gran tema, y de acuerdo también a algunos informes, por ejemplo, de la ANUYES, esta Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la propia UDUAL, el BID y UNESCO, las universidades en todo el mundo inmediatamente suspendieron clases, además iniciaron las modalidades a distancia o un tránsito forzado hacia la docencia no presencial, hicieron el teletrabajo para todo aquel personal administrativo y docente, y además hubo reajuste a los calendarios escolares de manera inmediata. De igual manera, hubo también un acercamiento hacia los repositorios y recursos educativos abiertos. Hemos tenido un gran número de vinculaciones con plataformas tecnológicas, por ejemplo, Google, Zoom, Microsoft Teams, las redes sociales se han convertido en un elemento fundamental, y además, pues todas las universidades y todos los sistemas educativos tuvieron que replantear el fortalecimiento de la infraestructura educativa, evidentemente a causa de esta brecha digital que también padecemos. Además, se hicieron algunos planes de continuidad académica para poder garantizar el cierre del semestre, el cierre del ciclo escolar y darle esta continuidad. Entonces, otro de los grandes retos que se tienen en el sistema educativo tiene que ver con la educación del aprendizaje y la evaluación de estos aprendizajes. ¿Cómo los vamos a evaluar? Entonces, este es otro de los grandes retos que también se están replanteando ahorita en el sistema educativo, y además, pues muchas cosas que tenían que ver con la movilidad académica. Esto a grandes rasgos en el sistema educativo nacional. Se fue implementando también una estrategia de aprende en casa por medio de la radio, la televisión y esta gran enseñanza que tenemos a partir del uso de los dispositivos audiovisuales para poder realizar estos componentes de educación a distancia y saber hacia dónde va el sistema educativo. Ahora, desde este punto de vista, la educación se ha parado, las universidades se han cerrado, pero continúan algunas por medio de este tipo de plataformas tecnológicas para darle garantía hacia estos nuevos modelos que tendrán que ver con esta normalidad que en algún momento eventualmente regresaremos para poder establecer esta nueva normalidad. Yo identifico de alguna manera, y que se venía haciendo también ya en el campo de la pedagogía y sobre todo de esta crisis que estamos viviendo, varios componentes. Primero, hay que saber cómo utilizar esta tecnología de manera adecuada. Se hizo un replanteamiento porque evidentemente los profesores se vieron involucrados de manera directa a hacer trabajo a distancia que no estaban acostumbrados. Entonces, hay un término efectivo para poder atender de manera inmediata que tiene que ver con la capacitación y la formación de nuestros docentes en este tipo de trabajos y sobre todo el uso de plataformas tecnológicas. Con esto podemos vislumbrar que ya dentro de este ámbito, la educación y las instituciones públicas tendrán varios retos a afrontar, y con eso voy a ir cerrando para poder continuar con la charla. Primero tendremos que platicar sobre los retos sanitarios y laborales, es decir, cómo vamos a involucrar en las instituciones públicas el tema del teletrabajo atendiendo la sana distancia, y algo que es muy importante y que muchos países están haciendo es la atención psicológica de todo el personal en todos los niveles, en el escolar, en el laboral y sobre todo en el familiar, porque esto ha afectado de manera muy importante nuestra salud mental. El segundo reto tiene que ver con los retos presupuestales que vamos a tener hacia los próximos meses y años, porque hay que recordar que ante la caída de los ingresos que tiene el Estado y del sector privado, se verán reajustes presupuestales para los siguientes meses. Entre ellos, la política fiscal y la política monetaria en todo el mundo se están reajustando a consecuencia de esta caída negativa que vamos a tener en las estimaciones. Según el Fondo Monetario Internacional, las economías en América Latina tendrán una caída promedio cerca de 3 puntos por debajo del crecimiento cero. Entonces, esto va a implicar evidentemente retos en la política social porque el número de pobres está por incrementarse. Además, los retos tecnológicos, que cerraré con ese punto, no lo perdamos de vista.
Hay que replantear una nueva política social, como lo comentaba Aldo, para la atención de la seguridad social. Se tienen que replantear los sistemas de seguridad social, incluyendo los sistemas de salud, evidentemente. Como saben, también hemos transitado de un sistema de un seguro popular a un instituto que también venía haciendo esas funciones. Entonces, ¿cuál será el papel para poder afrontar este nuevo esquema de seguridad social? Es otro de los retos que también las instituciones públicas tendrán que afrontar. Otro tiene que ver con el nuevo acuerdo político nacional y además internacional, más allá del Boagate o de cualquier otro tipo de especulación política. Hay que retomar los liderazgos y acuerdos en las políticas públicas para que a partir de un verdadero liderazgo efectivo, administrativo, se conjunten a los sectores públicos y privados en un nuevo orden social para el país, y la creatividad, innovación y capacidad de gestión de nuestros políticos y administradores será importantísimo durante los siguientes meses. Finalmente, y una deuda que tenemos ya para ir cerrando y poder culminar con estos 10 minutos, una deuda que tenemos en esta administración del tema tecnológico tiene que ver con conciliar con una estrategia digital nacional. Recordemos que la administración pasada tenía vinculada una estrategia de la propia presidencia de la República, que lo que buscaba era hacerlo no solamente en el nuevo orden de la administración pública, sino también cómo vincular a los sectores públicos y privados en temas como conectividad y servicios a partir del Internet, que es algo que también esta pandemia nos está dejando. ¿Qué pasa con las brechas digitales? ¿Qué pasa con esta nueva normalidad y con estas nuevas marginalidades digitales? Porque no todos tienen conocimiento a la tecnología, acceso a la tecnología, y será un nuevo reto hacia esa nueva normalidad en el trabajo, la escuela y todo el quehacer del gobierno y de las instituciones públicas. Gracias. Gracias, mi querido maestro Germán. Sin duda has puesto unos temas muy interesantes en la mesa. Sin duda la educación en línea llegó para quedarse, pero también, como bien lo has mencionado, nos dejó grandes lecciones y aprendizajes, porque también visibilizó los obstáculos y los ambientes adversos a los que se enfrentaron muchos estudiantes, originados de la desigualdad social que se vive en general en todo el país. En este sentido, pues es muy importante que tratemos y trabajemos desde las instituciones en varios temas: la no exclusión, la no discriminación, la accesibilidad en todas sus formas, pero principalmente en la tecnológica. Creo que estas lecciones son las que nos deja el tema de la pandemia y que tenemos que volver a reorientar desde el aspecto público. Enseguida tengo el gusto de presentar a nuestra siguiente panelista. Ella es la licenciada Nayeli Gutiérrez. Es abogada egresada de la máxima casa de estudios, catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM, titular de la Academia de Formación, Capacitación y Profesionalización del Servicio de Protección Federal, vicepresidenta ejecutiva de AMAC y directora general de la Consultoría Estratégica SOAXO. Bienvenida, Nayeli, la voz es tuya. No se escucha tu micrófono, Nayeli. Listo. Muchas gracias, maestro Aldo, y muchas gracias al doctor Luis Miguel por haberme invitado a participar en este panel tan importante. Pues comentarte que a partir de esta pandemia evidentemente habrá retos mundiales, pero también habrá un proceso de aceleración a nivel tecnológico. Lo que nos tiene a nosotros como instituciones públicas y principalmente a los municipios es el atender la manera de lograr el vínculo con la sociedad. O sea, de qué manera como funcionarios públicos logramos llegar a la sociedad en una pandemia que nos ha llevado a la sana distancia y nos ha llevado a implementar medidas de higiene como es el cubrebocas, la utilización del gel, y que muchos de los trabajadores de la función pública han estado en sus hogares de acuerdo a las recomendaciones del propio gobierno federal. Y esto nos lleva a un rezago en cuanto a la atención al público, pero también en cuanto a la relación institucional. Propiamente me quiero enfocar un poco más a lo que tiene que ver con los municipios, que es un tema que también he abordado. Como saben, actualmente en México tenemos 2.644 municipios y 16 alcaldías, y esta división es efectivamente la división territorial que tenemos a nivel federal de los 31 estados. El municipio es la instancia que primero atiende al público y las necesidades de la población, y esto conlleva que tengan una mayor responsabilidad. Y en esta pandemia han enfrentado grandes problemas, principalmente en lo económico,
por no tener las capacidades necesarias para la atención, tanto en salud como en servicios públicos, y también en la cuestión del desempleo. Y la federación, aunque ha tenido aportes importantes, es insuficiente para la cantidad de miembros que vivimos en este país y es insuficiente para la cantidad de necesidades que se tienen en las poblaciones. Hay poblaciones que su manutención dependía, por ejemplo, de las actividades turísticas y que al haber ya esto de la sana distancia y el no cruce o la no transportación de turistas a los municipios, pues evidentemente sus ingresos han bajado considerablemente. Y es el principal problema que yo creo que enfrenta tanto la autoridad como los particulares. Hoy la OCDE comenta que se establece que en México haya una caída económica del 7% y el desempleo va en una caída del 6%. Esto agudiza más la crisis financiera que estamos viviendo en el país y conlleva que veamos más personas en la calle. Evidentemente ya se abrió una de las etapas en algunos de los municipios, no en todos. Algunos municipios ya están yendo al semáforo naranja, que son los menos, pero principalmente la población está saliendo a la casa por la situación económica. Y los municipios han tenido que aceptar este tráfico ya de personas. ¿Por qué? Porque también están enfrentando problemas muy severos, ¿no? Ha incrementado la inseguridad, los problemas de violencia intrafamiliar, que son problemas sociales que tienen mucho que ver con la circunstancia de la pandemia, pero también con padecimientos que tenía México. También existen muchos problemas de salud, como lo hemos visto en el análisis que se hace ahora de la pandemia. En México ha sido tan prolífera la enfermedad porque existían enfermedades endémicas que no se habían atendido con oportunidad y donde no había políticas públicas como es la obesidad, como es la diabetes, que esto ha incrementado el que las personas sean más propensas a enfermarse, pero sobre todo que no hay una recuperación exitosa. Y de ahí que tengamos el 11% de mortalidad, el 11.6% de mortalidad, en comparación con lo que está a nivel mundial, que es del 6%. Nos lleva también a que tener hospitales sin camas, hospitales ya sin la posibilidad de la atención médica, con rezagos importantes tanto de personal como de materiales. Y esto ya cuando lo traslapamos a nivel municipal, pues es todavía peor el problema. Si a nivel federal es grande el problema que se tiene, a nivel municipal es todavía peor. Hay municipios que dependen de lo que les da la federación y como saben, en las últimas modificaciones al presupuesto de egresos hubo un sinnúmero de recortes a todo el presupuesto que se le otorga a los municipios. La mayoría no recibió apoyos en infraestructura y en los demás rubros hubo esta disminución. Entonces llega la pandemia a México y a los municipios que se enfrentan sin tener recursos, sin tener infraestructura y por supuesto que tampoco en materia de protección civil había protocolos para una enfermedad como la que estamos enfrentando. A pesar de que tuvimos 2 meses para prepararnos de que se dio el primer caso en China, esta inexperiencia y a veces esta falta de certeza en la información que nos llega nos hizo pensar que no iba a pasar en México. Y al inicio de la pandemia, en México fue con una elevación muy disminuida, poco a poco, y tampoco aprendimos a actuar con oportunidad para evitar todo este tipo de contagios, y ahorita la curva no baja. O sea, la realidad es que seguimos en incremento, cada vez con más muertos y con más casos. ¿Y qué sucede en muchos municipios? Hay municipios que han decidido cerrar las fronteras de sus municipios o bien disminuir el tráfico de personas en el municipio, sobre todo exteriores a ese municipio, y han logrado disminuir los casos. Sin embargo, al abrir esta nueva etapa de la pandemia, que fue a partir del 1 de junio y el 15 de junio se espera otra apertura, los contagios han aumentado. Hay municipios que estaban ya catalogados por el propio gobierno como municipio cero, que no tenían contagios dentro del municipio, pero tampoco externos en los municipios aledaños, y podían ir a la reapertura, y al siguiente día que se ve esta reapertura empezaron a tener casos. Un panorama en el que no nos habíamos enfrentado, en que todos estamos aprendiendo, y efectivamente como la administración pública tendrá que enfrentarse a nuevos retos, principalmente tecnológicos, en la forma de cómo accedemos a nuevas plataformas de comunicación digital, a nuevas formas de comunicación con los particulares, con el ciudadano, con lo que tenemos que atender como funcionarios públicos, pero también cómo correspondemos a las necesidades que se tienen como sociedad y también las necesidades internas del propio personal que labora en las diferentes instancias de la administración pública, tanto federal, estatal y municipal. Hasta ahí dejaría mi introducción, maestro, para poder continuar en un debate posterior. Gracias. Gracias, Nayeli. Pues creo que has puesto un tema muy importante en la mesa y es cómo vislumbrar la administración pública desde lo local. Las instituciones públicas sin duda se deben de adaptar a una nueva realidad,
pones un punto muy importante, es cómo vamos a buscar nuevas estrategias para una vida saludable, para que trabajemos desde la reglamentación hasta la parte institucional. Creo que estamos hablando de más de 2.400 realidades, hablando de cada uno de los municipios, que enfrentó, al igual que la sociedad, de manera distinta la contingencia, independientemente de los colores, las simpatías, porque nosotros tenemos que centrarnos en una visión muy objetiva, ¿no? Pones en esta mesa cuál va a ser el papel del federalismo cuando hablamos de economías diferentes, cuando queremos aspirar a una nueva forma de enfrentar este movimiento, y cómo vamos a hacerlo desde la visión de la economía con presupuestos más reducidos. Y creo que para hablar de economía y del tema, pues damos el preámbulo para que participe el maestro Luis Jair Trejo Alonso. El maestro es licenciado en economía, especialista en econometría aplicada por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en administración y políticas públicas por el CIDE. Actualmente es coordinador de planeación y evaluación institucional en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es profesor asociado de la División de Administración Pública en el CIDE y consultor e investigador independiente, autor y coautor de obras, artículos y temas de evaluación integral de la política, corrupción, teoría organizacional y evaluación de programas. Adelante, maestro. Muchas gracias, Aldo. Doctor Miguel Martínez Ansúrez, muchas gracias. Gracias por la invitación al Instituto Nacional de Administración Pública y a mis compañeros de la mesa también un agradecimiento por permitirme compartir con ustedes algunas ideas breves. Yo quisiera hacer un alto, más bien desde un enfoque reflexivo, un tanto teórico, pero también que tiene que ver mucho con la práctica de la que llevamos a cabo los administradores públicos una vez que nos enfrentamos a esta realidad de la pandemia, de todo aquel cúmulo de restricciones que tenemos a las que nos estamos enfrentando. Primero, a mí me gustaría hacer esta reflexión para pensar cuál es ese término de normalidad en el que nosotros nos estamos situando o situamos a la administración pública de México. En realidad, esa nueva normalidad cuando llegó la pandemia, es qué asunto, ¿dónde estaba posicionada la administración pública en ese momento? A veces tenemos un cúmulo de actividades, ideas, acciones que nos van llevando el día a día a estar ejecutando procesos, actividades, resolviendo tareas, resolviendo problemas públicos, intentando dar solución a valores sociales públicos, pero poco hacemos esa reflexión de en qué etapa de la nueva normalidad, en qué etapa de normalidad estábamos cuando llegó la pandemia y si es necesario llegar de nuevo a esa normalidad. Entonces, yo voy a plantear rápidamente la visión de 3 retos. Primero, cómo adaptarnos a un regreso en un contexto de restricción presupuestaria, más que un enfoque de austeridad, y digámoslo mayormente de austeridad republicana. Un segundo reto es cómo evitar que la administración pública se convierta siga siendo solo un brazo ejecutor a disposición de quien está en el poder, en este caso de los partidos que puedan estar en el poder, o de los actores políticos que tienen incidencia sobre la toma de decisiones y sobre cómo se dirige el rumbo del país. Y un tercero es cómo lograr en un contexto democrático una administración pública socialmente legítima. Y poco a poco iremos avanzando en eso. Hay 3 grandes fases de la administración pública que en México se han vivido, pero también se han vivido en otras administraciones públicas del mundo. Un primer enfoque en el que se dio un auge a la afluencia del derecho público, del derecho administrativo, y que ese enfoque tiene como principales prácticas de la administración pública lograr que se hiciera una separación artificial que conocemos los administradores públicos entre lo público y lo político, ¿no? Y sobre todo porque tenemos administraciones públicas que en un muy inicio estaban viciadas por este tema de patronazgo, clientelismo, corrupción, y que hoy por hoy siguen vigentes en muchos lados de la administración pública del país. Segundo, un segundo momento es donde ya aparecen teorías más enfocadas a la organización y a los nuevos enfoques del funcionalismo de la sociología, y en ese momento las implicaciones cambiaron en un entorno porque teníamos que activar mucho más profundamente la relación que teníamos con
con lo que sucedía dentro de las organizaciones mismas y incorporamos de manera introductoria el management privado. Ese es como ese segundo gran momento, ¿no? Y un tercer momento que también está viviendo o que también vivíamos cuando la pandemia llegó es este fin forzado de la nueva gestión pública, el fin forzado de las actividades de gobernanza. Y lo llamo forzado porque no se ha podido en 2 años de cambio tratar de llevarlo a su fin y todavía está, creo, lejos de poderse llevar a su fin. Y justo tiene que ver con la articulación de las decisiones que se someten para múltiples actores, ya no solo en términos políticos, sino en términos del bienestar de los ciudadanos, en términos de las decisiones que se toman de manera conjunta. Entonces, sobre esta base, me permito hacer esta reflexión de los 3 grandes momentos y de los que México tiene, la administración pública mexicana tiene gran tradición. Primero, no nos hemos librado de ninguno de estos 3 enfoques, ¿no? Seguimos con un sistema que ve a la administración pública como un sistema de botín, en el que se han impulsado políticas para tratar de tener un proceso austero. Ahora, le sumamos el proceso de la pandemia y lo que tenemos ya es más que una austeridad, es un proceso de recorte generalizado donde las administraciones públicas vamos a tener que volvernos un ente adaptable a diversos efectos. A ver, de entrada tenemos reducción del 75% del gasto para materiales, suministros, servicios generales para todo el mundo. Entonces, eso, ¿qué implicaciones tiene? Las administraciones públicas, las organizaciones, van a tener que dejar de pagar en algún momento la luz, van a tener que dejar de pagar en un momento el mantenimiento de sus instalaciones, la renta de sus edificios. Eso puede implicar una crisis severa para cómo funciona y opera el gobierno, ¿no? Tenemos una fuerte política de austeridad que nació desde 2018 y que sí ha intentado detener gastos superfluos, pero que sin duda también hace que se hace sin un análisis del gasto tan profundo que pueda no solo cortar de manera tajante rubros totales de la actividad burocrática. Tercero, tenemos una política de endeudamiento, aunque no sea, podríamos acceder a una política de endeudamiento. La política actual es no me voy a endeudar y aunque tenga yo permiso del Congreso, aunque tenga posibilidad de ser aceptable un margen de deuda por parte del Banco de México y no. Y, por ejemplo, hay una forma última en la que se está viviendo este proceso de racionalidad, austeridad, que es la reducción de los cargos y los espacios de gobierno sin una idea lógica, de la lógica funcional de las organizaciones. Esto significa que, por ejemplo, hoy salió una noticia en la que se pretende hacer una fusión de los órganos que vigilan la competencia económica y sobre todo la competencia económica en el país, para hacerlo un órgano de competencia del bienestar, pero no atiende una lógica funcional de esos órganos autónomos. Entonces, hay un problema que implica más que la restricción presupuestaria por sí misma. El segundo reto sobre cómo tratar de evitar que esto siga siendo un brazo solo ejecutor, que la administración pública siga siendo solo un brazo ejecutor del gobierno o de los actores políticos que están en el poder, tiene que ver con la forma en la que se está pretendiendo atender diversos programas, ¿no? La política actual es, van mis programas, sea cual sea la lógica de restricción, yo únicamente voy a tener mis programas prioritarios, en Maya, aeropuerto, y entre jóvenes construyendo el futuro, que son los que están en el interés político. Ya lo vivimos por muchas décadas, ya se había hecho un avance, ya tenemos una normalidad más o menos sustentada en una lógica de debate en la que la democracia impulsaba ciertos temas, el administrador público los captaba, focalizábamos, proponíamos, el gobierno lo aceptaba, lo ponía en su agenda y desarrollábamos políticas ad hoc para resolver problemas. Quizá insuficientes, lo acepto, pero ahora son posicionamientos totalmente, me parece, un tanto arbitrarios para seguir con esas políticas muy formales. Quizá haya otros intereses que se pueden defender, pero ese es el tema principal. Y finalmente, para ir cerrando en esta participación, hay un asunto con cómo lograr que suceda todo esto en un contexto democrático en el que la sociedad vuelva a sentirse legítima de tener un gobierno o de tener una administración pública que los represente.
Es evidente, y aquí lo estamos viendo no solo en México, sino en el mundo, esta incapacidad de los gobiernos por atraer los problemas sociales que son vigentes para ellos. Tenemos el caso de la violencia policíaca, tenemos el caso de N situaciones que la sociedad se siente que el gobierno no los representa, el caso de feminicidios, lo que decía Aldo al principio de los derechos humanos. Es muy complicado tratar de darle una solución a todos los problemas públicos que se presentan. Sin embargo, los posicionamientos de los gobiernos o de las administraciones públicas tienen el gran reto de tratar de volverse adaptables y susceptibles y también sensibles a estas necesidades sociales que poco la pandemia ha logrado disuadir, ¿no? Tenemos este problema pandémico, pero de fondo, estos grandes retos de la administración pública siguen estando vigentes y las organizaciones en las que viven los administradores públicos, como el caso en el que yo estoy, tenemos que aprender a adaptarnos de forma tal que nos permita sortear estos problemas. No se trata solo de la eficiencia por la eficiencia, sino tratar de ser eficientes en este contexto de recorte, de restricción que es durísimo, durísimo. Con esto terminaría mi primera participación, Aldo. Muchas gracias, maestro. Sin duda, el impacto presupuestal en cada una de las organizaciones públicas va a tener muchas implicaciones. Entre otras, es inevitable el adelgazamiento de la administración pública, la reducción de servidores públicos, la reconformación de nuevas partidas y asignaciones presupuestales nuevamente. Vamos a tener que rediseñar programas prioritarios para gastar y gastar bien, para asignar recursos donde haga falta, y vamos a tener que replantear la agenda pública de una visión diferente. Pero lo que también no podemos perder de vista, estimado maestro, es que no podemos dejar a nadie atrás. A estos grupos que al final del día fueron los más afectados, porque por las desigualdades sociales fueron quienes más perdieron, no podemos dejarlos a un lado. Hay que volver a reglamentar, hay que volver a reasignar, pero no hay que excluir y hay que ser respetuosos con los derechos humanos de aquellos grupos catalogados como prioritarios. Creo que la tarea en ese sentido es muy grande para los nuevos gobiernos. Y para cerrar este primer bloque de participaciones, es para mí un honor presentar a nuestra siguiente invitada. Ella es la maestra María del Carmen Carrión Castro. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que además obtuvo los grados de maestría en Derecho y especialista en Derecho Electoral. A la fecha se encuentra en el proceso de titulación para obtener el doctorado en Administración y Gobierno del Poder Judicial en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Actualmente es magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es integrante de diferentes organizaciones civiles, de juzgadoras y magistradas electorales, coautora y autora de obras y artículos en temas de género, personas con discapacidad, infancia, derecho electoral, y también es profesora y académica en diferentes entidades de educación superior y orgullosamente también es asociada del INAP. Adelante, magistrada. Muchísimas gracias. De veras que para mí es un honor el poder participar en esta mesa y agradezco al doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, y al maestro Aldo Muñoz Ortiz por su amable invitación y tener la oportunidad como asociada para participar y compartir el foro con especialistas para discutir el tema de retos y desafíos de instituciones públicas ante la nueva normalidad. Soy una convencida que como servidores públicos estamos obligados a la constante capacitación, formación y profesionalización, porque parto de la vocación de servicio. Creo que tenemos la oportunidad de elegir ser servidores públicos o no, y por ende trabajar con esa pasión para poder dar resultados. En mi caso, hablo a través de las sentencias
al resolver cada caso que se pone a nuestra consideración. Y ahora aprovecho que la mayoría de las personas nos encontramos interconectadas. Creo que debemos utilizar la innovación tecnológica en el servicio público frente a los desafíos de lo que se ha llamado la nueva normalidad. El reto creo que también es determinar cómo serán ahora las relaciones de los ciudadanos y de la sociedad en general con las autoridades y con otras instancias. Creo que en la medida en que la sociedad se encuentre más informada, se dará mayor confianza en las instituciones que la gobiernan. Ahora más que nunca, el gobierno federal y los gobiernos locales enfrentan un gran reto para hacer eficiente la transparencia y acceso a la información y la rendición de cuentas respecto a las actividades gubernamentales y los servicios públicos que facilitan a la sociedad la realización de ciertas actividades, sin necesidad de trasladarse. Pues estamos enfrentando una situación, como ya lo han dicho mis compañeros, de emergencia sanitaria que nos ha orillado a modificar nuestras dinámicas de trabajo, nuestras dinámicas de familia y la forma en la que nos estamos comunicando. Por esta razón, es necesario realizar ajustes y adecuarnos a los cambios, allegándonos de herramientas que nos faciliten la comunicación y la realización de nuestras labores. Esto lo podemos lograr con el apoyo de las nuevas tecnologías. La tecnología es una herramienta imprescindible para desenvolvernos en el distinto mundo al que nos ha trasladado la expansión del coronavirus. En este confinamiento sin precedentes, nos permite seguir conectados con nuestras familias, con nuestros centros de trabajo, nos ofrece infinitas opciones de distracción y evita, a través de las videoconferencias y trabajo a distancia, para en seco muchas actividades importantes para la economía. Además, se ha convertido en una arma de vanguardia contra el enemigo invisible, pues a través de distintas aplicaciones podemos acceder a la información contenida en las plataformas de las instituciones públicas y así estar mejor informados de los avances, acuerdos y mecanismos que se irán implementando para que sigamos adelante como sociedad. Considero muy importante destacar la manera en que se está diversificando la forma de trabajar de las instituciones, echando mano de la tecnología y del trabajo a distancia. Esta implementación de nuevos modelos de trabajo para el funcionamiento digital nos trae retos distintos como personas y además como instituciones. Un claro ejemplo de lo anterior es el reciente acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal en el que se aprueba la integración y tramitación en línea de todos los asuntos, independientemente de su instancia o materia, a cargo de los órganos jurisdiccionales. Esta decisión incluye la posibilidad de desahogar diligencias, audiencias y sesiones mediante videoconferencia. Con esto, el Poder Judicial da un paso enorme en su prioridad de garantizar una justicia cercana a la ciudadanía. Esto en respuesta al brote del virus COVID-19 y partiendo de las mejores prácticas de la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Por estas razones, el Consejo de la Judicatura Federal adoptó medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general, así como acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo. Otro ejemplo muy importante es el Acuerdo General de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través del cual se aprueban los lineamientos para la implementación y desarrollo del juicio en línea en materia electoral respecto de recursos de reconsideración y de revisión del procedimiento especial sancionador. Esto con base en las directrices que señala la ley, interpretando el orden jurídico conforme a los derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. En este sentido, la finalidad del juicio en línea en materia electoral es generar una alternativa para la interposición de los medios de impugnación ya existentes, que garantice la tutela judicial efectiva. Como podemos ver, nuestras instituciones están preocupadas por generar y proporcionar las condiciones necesarias para que todas las personas tengan acceso a la justicia, esto con el ánimo de reiterar el compromiso que tenemos como autoridades de garantizar el respeto a los derechos humanos, entre otros, el relativo al recurso judicial efectivo. En este orden de ideas, para que la implementación de estas modalidades sea exitosa, es indispensable que como servidoras y servidores públicos contemos con la capacitación adecuada hasta dominar las nuevas tecnologías en el desempeño de nuestra labor. Sin duda, este año 2020 será recordado como el año que cambió nuestra forma de relacionarnos, de trabajar, de tener reuniones a distancia a través de conferencias de voz y video, además del crecimiento acelerado de pagos digitales, por mencionar algunos ejemplos. Esta modalidad de conexión digital nos puede ayudar a lograr una coordinación más efectiva en nuestras áreas de trabajo y de la entrega de información confiable en tiempo real, el uso de aplicaciones que ofrecen salas de reuniones y o conferencias, estando en tiempo mucho el auge de ámbitos laborales y académicos, pues facilitan la comunicación y la interacción digital, dando como un resultado vía remota como se había visto nunca. Asumiendo que probablemente nos dirigimos a un incremento en el trabajo remoto, el servicio de Internet se convierte en un requisito indispensable, por lo que será necesario buscar la manera de que se habilite de manera estable dentro y fuera de las instituciones. Estos cambios hacia plataformas más estables para las videoconferencias, el intercambio de documentos y otras tecnologías aún están en ajustes, pero podemos verlo como un área de oportunidad de desarrollo y de crecimiento. Una enseñanza importante que hemos adquirido durante la pandemia de COVID-19 es que la tecnología juega un papel fundamental para apoyar a que las actividades productivas se sigan llevando a cabo y ayudar a que, mediante los últimos desarrollos tecnológicos, podamos crear soluciones para los sectores de salud, comunicación e impartición de justicia. Es necesario que sigamos esforzándonos en entender y aplicar las nuevas tecnologías para fortalecer el Estado de Derecho, la cultura de la legalidad, la participación ciudadana y el acceso a la información, dando transparencia a la función pública y logrando una mayor interrelación con la sociedad. Las instituciones deberán hacer convenios de colaboración y redes de apoyo para ampliar el número de usuarios de estos avances. Los gobiernos aún tienen el reto en sus manos. La comunicación y sus tecnologías se encuentran en constante cambio, por lo que es importante no perder de vista sus avances e instrumentar las acciones que permitan el conocimiento y aplicación de ellas, con la finalidad de mantener a la sociedad debidamente informada. Muchísimas gracias. Gracias, magistrada. Pues, en suma, creo que recogemos que es una realidad que las organizaciones, tanto públicas como privadas, se están adaptando a una nueva realidad
nos quedamos con esta visión de nuevo gobierno digital que no tiene que perder de vista la transparencia, la rendición de cuentas, la ética pública, el servicio público, ir caminando hacia una nueva forma de convivencia social y que es inevitable el cambio organizacional. Sin duda creo que ese es el gran reto. Ya para ir cerrando este espacio de reflexión, vamos a cerrar 2 minutos con una reflexión final en el orden en el que fuimos participando. Agradecería en este orden primero al doctor Germán, inmediatamente a la licenciada Nayeli, en tercer lugar al maestro Yair y el cierre de la magistrada María Carmen Carrión para que en 2 minutos hagamos una reflexión final. Adelante, mi querido maestro. Gracias, Aldo. Pues he estado también aquí al pendiente de todos los comentarios de toda la comunidad del INAP que han estado participando desde Facebook. Gracias por conectarse y nuevamente gracias a todos los colegas que están participando. Pues antes que nada, cuando hablábamos de cuándo regresaremos a esta nueva normalidad, un colega de la Universidad Veracruzana decía que ojalá y nunca. Y en verdad creo que veníamos haciendo las cosas y que esta pandemia nos está dejando en claro cuáles eran nuestras fortalezas y debilidades, sobre todo en la vinculación de temas tecnológicos frente a nuestros quehaceres, en el trabajo, en la oficina, en la escuela, en la academia, en fin, toda nuestra conectividad, como ya se venía manejando. Veníamos hablando en los últimos años de una economía digital, ya el tránsito prácticamente de muchas de las actividades productivas a este nuevo escalamiento digital a partir de la banca, a partir de los arreglos, a partir de las plataformas tecnológicas como estas que estamos utilizando, y que me parece que para los siguientes años se tendrá que replantear mucho desde el punto de vista de la regulación, es decir, cómo vamos a regresar con un marco legal para las instituciones públicas. Comentaba nuevamente y reitero que hace falta todavía una estrategia digital nacional que nos permita dar el rumbo de hacia dónde va la conectividad del país, hacia dónde van la conectividad de los municipios, las instituciones públicas, las academias, porque como saben, uno de los retos que tenemos es el tema de conectividad a partir de los indicadores que tenemos en brecha digital, que evidentemente si los comparamos con algunos otros países que están saliendo ya de esta pandemia, han utilizado estos medios para poder salir adelante. Es decir, ahorita justamente en China, para poder salir, están utilizando el comercio electrónico para poder resarcir esta negatividad, y como lo comentaba Nayeli, hay estimaciones para todo el mundo que tendremos una caída en el PIB, y China se mantiene. ¿Y cómo se mantiene? Porque el gobierno electrónico, me parece, el gobierno y la economía electrónica de China está muy activa hoy más que nunca. Entonces, tendremos que regresar a una nueva normalidad con nuevos marcos de actuación para incorporar lo digital en nuestros ámbitos. El teletrabajo se está convirtiendo también en nuevas formas que también ya se venían presentando iniciativas a nivel legislativo para hacer del teletrabajo una realidad. Es decir, y que si lo hemos visto y quienes estamos también trabajando en este tipo de plataformas, hemos visto que el teletrabajo tiene grandes beneficios, entre ellos la productividad, el fácil acceso de poderse conectar con un número sin fin de personas. Hoy más que nunca hemos estado hiperconectados, mejor en el mundo, que también, como lo comentaba Cecilia, me parece que este tipo de plataformas ha incrementado nuestras conexiones, nuestros vínculos, pero hay un tema central que tenemos que hacer: ¿hacia dónde va todo esto? Por eso comentaba que en este tema la conectividad tiene que estar orientado hacia ese programa de Internet para Todos que viene en los próximos años, tanto la CFE como obviamente la estrategia de la coordinación de la Presidencia de la República deberán acelerar este proceso, porque nos está obligando justamente esta pandemia a ser mucho más digitales, tener una actividad más importante en Internet y además no quedarnos atrás en los temas que tienen que ver con economía digital, con el tema tecnológico y la educación, hacia dónde vamos con este tipo de modelos, y finalmente pues generar un nuevo orden en el campo de la actuación y de la regulación en los temas digitales, que además implica a la administración pública mejorar servicios, tecnificarlos. Hoy en día todavía es impresionante que se tengan que hacer filas para poder hacer trámites gubernamentales. El uso de la tecnología en la educación, en el gobierno y en la sociedad ya debe de ser una premisa y una prioridad en la agenda política de México y de todo el mundo a partir de esta pandemia. Yo con eso cerraría y agradezco al presidente Luis Miguel Martínez Ansúrez y a Aldo Muñoz por esta conducción, y estoy a sus órdenes para los comentarios. Gracias, Aldo. Gracias, doctor.
Adelante, Nayeli, si eres tan amable. Una reflexión a partir de esta conferencia que vamos a tener. Y creo que es importante comentarles que creo que hay 3 etapas que obviamente la administración pública y enfocada más a los municipios deben de cubrir. La primera es la inmediatez, que es lo que tienen que resolver en este momento, en el ahora. Esto es respondiendo a los desafíos y amenazas inmediatas y sosteniendo la administración actual, minimizando el propósito para salvaguardar la integridad tanto de sus colaboradores como de la ciudadanía, mantener la continuidad de las operaciones, la gestión de la crisis y sobre todo la cuestión financiera a corto plazo, así como la gestión de la cadena de suministros, la administración de la fuerza laboral y la salud de los empleados, y ello también implica la revisión de disputas contractuales y legales. Como ves, es muy amplio el panorama que tienen a corto plazo los municipios y todas las áreas administrativas que atender. Y tenemos una segunda etapa que es a mediano plazo. A mediano plazo tenemos que resolver los desafíos en los nuevos retos y oportunidades. Esta nueva realidad, que no es una normalidad porque no es normal a lo que vivíamos, es una nueva realidad que estamos enfrentando. Y hay que identificar en el ámbito de cada competencia de los funcionarios federales qué es nuestra responsabilidad y qué es lo que tenemos que aportar. El mundo después de la crisis puede verse muy distinto, con diferentes normas, reglas, actores, necesidades y propuestas. Esto hay que concentrarse en los próximos horizontes, construyendo capacidades de resiliencia gubernamental, que son términos que no hemos utilizado y que estamos años luz de otras potencias mundiales que ya tienen avances en esta parte de la resiliencia gubernamental, y también estar preparados para que podamos seguir siendo funcionales como funcionarios públicos y como órganos de gobierno y como municipios, si es que la crisis continúa, porque es un virus que no sabemos cuál es la actuación que tiene, que si se puede volver a dar otro contagio. Es más, en México ni siquiera hemos logrado encontrar el camino para disminuir los casos. Y como tercera etapa tenemos los retos a largo plazo, que esta es imaginando el futuro, o sea, qué es lo que nos depara el futuro y a partir de eso empezar a construir, proyectando y respondiendo a las transformaciones y a las oportunidades que las tendencias mundiales y también los diferentes ámbitos nos proyectan. Las grandes crisis transforman el panorama y nos tienen que hacer más competitivos a largo plazo. O sea, tenemos que evolucionar a estas nuevas tecnologías y tenemos que evolucionar a esta nueva realidad e ir más allá de la crisis y obviamente reformular el futuro de los gobiernos. Una vez haciendo estas 3 proyecciones, cualquier gobierno, tanto local, federal o municipal, puede comprender cuáles son los cambios que se avecinan y organizarse y tomar las medidas necesarias para alinearlos al mundo y a la crisis, de acuerdo a las nuevas realidades. Y obviamente la administración pública va a lograr este desempeño de la función pública a través del trabajo a distancia, a través de la utilización de nuevas tecnologías de la información, las famosas TICs, ya sea con coworking, online, ¿no? En fin, hay muchas modalidades que tenemos que empezar a utilizar. Y resumiría que el éxito de que esta nueva dinámica se pueda llevar a cabo y sea fructífera depende, para mi punto de vista, de 5 elementos. El primero es, obviamente, que la prestación y los servicios que presta el gobierno federal, local o municipal sean parcial o totalmente compatibles con el trabajo a distancia. Hay actividades que no son compatibles y hay muchas otras que tenemos que hacerlas compatibles con la educación a distancia. Como hablaba el maestro anteriormente a mí, decía que hay que buscar que los procesos sean eficientes y que tengamos efectivamente las herramientas tecnológicas necesarias para evitar la burocracia institucional al interior, pero también en la atención al público. El otro sería contar con las herramientas tecnológicas. El segundo punto, que es la implementación primero y acceso a plataformas, disponibilidad de equipos informáticos, escritorios virtuales, correos institucionales, sistema integrado de gestión, firma digital, un equipo registrado con un usuario seguro. El tener opciones de telecomunicaciones como teleconferencias, videollamadas, un calendario, una nube en la administración de documentos, entre muchas otras funcionalidades, que se facilite la asignación y seguimiento y monitoreo de trámites de gestión, pero también la trazabilidad de los procesos productivos que debemos de tener y los procesos de gestión y administración. El tercer punto consistiría en la prestación del servicio que se realiza en la institución. Esto es la cuestión programática, debemos de tener cada institución pública para la atención al ciudadano.
El cuarto sería el capital humano, que es la capacidad de adaptación y compromiso del equipo, que esto nos lleva desde la situación personal de conocer si tienen hijos, si tienen obviamente la distancia de su domicilio, si tienen el medio de comunicación de transporte, la capacitación y hasta las cuestiones emocionales psicológicas que también influyen en la capacidad del personal humano. Y el último sería la comunicación. Ha habido un error de comunicación, por ello es que muchas personas siguen sin seguir las medidas de higiene sanitaria, como es la sana distancia o el cubrebocas, que son indispensables, porque no creen que esté sucediendo la pandemia, porque ha habido comunicación encontrada. Y al no haber un canal fidedigno de comunicación, nos lleva a que la población no siga o acate las indicaciones, y ese es uno de los mayores retos que ahorita estamos enfrentando a nivel de país para lograr bajar o disminuir el número de contagios y desgraciadamente de muertes. Se hablaba que en el mundo, en principio, sobre todo en Europa, que la tasa de mortalidad estaba arriba de los 65 años. Desgraciadamente en México la tasa de mortalidad está en el 44.5 de años. Personas muy jóvenes sin antecedentes de cuestiones patológicas o enfermedades cardiovasculares o de diabetes o desnutrición, en fin, con factores de riesgo, personas que no tienen factores de riesgo están muriendo al contagiarse de una manera muy rápida. El virus está corriendo muy rápido y al no tener antecedentes no sabemos cómo actuar y cómo erradicar el que se sigan contagiando la población. El reto es mayúsculo y quienes estamos en la administración pública es doblemente el esfuerzo porque tenemos que continuar trabajando, tenemos que replantearnos nuevas formas de comunicación y de atención, pero también tenemos que saber cómo tratar al ciudadano y de qué manera resolvemos que sus problemas, sus necesidades se puedan, obviamente, en el menor tiempo atender. Ese es el gran reto de la administración. Creo que estamos muy lejos de lograr en este momento una solución, pero es el momento en que todos participemos y nutramos las diferentes opciones de gobierno para lograr atender al ciudadano y para salvaguardar la integridad física tanto de los funcionarios públicos como del propio ciudadano. Muchas gracias por la invitación al INAP, una gran institución a la que aprecio. Agradezco al maestro Aldo la invitación y doctor Luis Miguel Martínez, también le aprecio el que nos haya permitido participar en este foro. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Nayeli. Adelante, maestro Yair. A ver, a mí lo que me deja como esta reflexión final es entender que la administración pública ha sido un ente adaptativo, que está vivo, ¿no? Las organizaciones públicas, en efecto, han sabido cómo ir sorteando estos problemas que la pandemia enfrentó. Primero, es destacable, así totalmente destacable, que los gobiernos en el mundo y en México no cerraron, ¿no? La mayor parte de las actividades gubernamentales está ahí a distancia, resolviéndose. Sí cerramos los trámites, sí nos hace falta tener un contacto mucho más cercano con el ciudadano, acercar las actividades estratégicas que tienen que ver con la realización del contacto cara a cara de las actividades de gobierno. Pero yo sigo viendo en las calles, al menos cercanas, yo sigo viendo que los gobiernos siguen vivos, ¿no? Y esa es una gran lección que nos deja esta pandemia. Los gobiernos, a pesar de que, o las administraciones públicas, a pesar de que enfrentan esta situación, no están dispuestas a ceder ante un problema que podría en determinado momento limitarnos, ¿no? No estamos viendo la crisis que vivimos incluso en 2008 con la crisis anterior, igual de una epidemia, donde hubo lapsos en el que el gobierno sí se cerró por algunas semanas. Acá prácticamente desde el principio estuvimos adaptados. Eso habla muy bien de la administración pública mexicana y eso da pie a pensar en un posicionamiento que tiene que ver con la visión de la administración pública como un ethos capaz, como un ente que forma un ethos de los funcionarios públicos, capaz de organizarse, capaz de buscar soluciones, capaz de ser profesional, capaz de ser adaptable, capaz de seguir resolviendo problemas públicos, y que no lo habíamos visto antes, o a lo mejor sí, pero en menor medida. Siempre estábamos como a la sombra de ese gran ente político en el que si decían, ¿sabes qué? Ahora va un antepoco,
hacemos un nuevo aeropuerto en Texcoco, queremos, no sé, cuando se inauguró el IMSS, ¿no? Queremos una organización pública para la seguridad social de los mexicanos, ¿no?, que era dirigida exclusivamente para esas actividades. Hoy esta pandemia nos deja ver que el brazo armado de la administración pública es sumamente pesado, es sumamente importante, y creo que a los administradores públicos nos falta solamente creer que podemos ser un ente profesional con un ethos que deje de ser el burócrata este que aparece en la mente del individuo como el ineficiente, el flojo, el que no quiere trabajar, el que me pone traba por ello, etcétera, etcétera, a ser un ente capaz de resolver problemas, capaz de enfrentarse a realidades muy complejas como son una pandemia, de adaptarnos y de seguir buscando soluciones a las necesidades sociales. Eso es a mí lo que me parece que deja mucho esta reflexión sobre la pandemia. La administración pública un karma, podría tener un karma básico, ¿no? Seguiríamos viviendo en un sistema de voto. Y eso creo que ya lo vivimos y lo pasamos hace mucho, mucho tiempo. Entonces, a los administradores públicos, para cerrar, nos toca hacer ese contrapeso, poner en blanco y negro las reglas que ya se dijeron, tratar de acercarnos a elementos tecnológicos, herramientas que nos permitan sí resolver estos problemas y ver cuáles son las necesidades que se pueden hacer por este medio, pensar en el trabajo a distancia, pensar en la habilidad de las organizaciones, pero sobre todo también nos toca como administradores públicos poner un foco rojo cuando la administración pública falla, cuando los gobiernos fallan, y entonces tener la noción de que esas situaciones de falla no necesariamente implican que nos vamos a detener, sino que implican que podemos corregir. Y creo que la sociedad del siglo XXI, a los jóvenes del siglo XXI, a la gente que vivimos en el siglo XXI, nos gusta ver mucho más un gobierno que es capaz de adaptarse, ser falible y decir que va a corregir, a un gobierno que dicta una política, es totalmente autoritario, sigue una rienda que vaya en un sentido contrario a las necesidades sociales. A eso es a lo que me refería con la legitimidad social que los gobiernos y las administraciones públicas debemos pensar en realizar a partir de lo que suceda en esta pandemia. Y te quiero agradecer mucho, Aldo, también al presidente del INAP, les agradezco muchísimo que me hayan invitado y compartir ideas con los compañeros de la mesa. Gracias, maestro, por tu valiosa participación. Tus reflexiones, magistrada Carrión, adelante, si eres tan amable. Perdón. Gracias, Aldo, de verdad que ha sido un inmenso placer el compartir el foro con otros especialistas, con otras visiones, y coincido mucho con la mayoría de lo que aquí se ha expresado. Nuevamente, gracias al doctor Martínez Ansúrez y a ti por esta invitación y por poner en la mesa temas que tenemos que repensar como servidores públicos. Yo estoy cierta de que esta vocación de servicio y el querer servir también influye mucho en la actitud de cómo enfrentamos la adversidad. Y con esto vamos buscando la forma de atender las necesidades de la ciudadanía y pensar que también el servidor público tiene familia y debemos de cubrir sus necesidades. Coincido con Ayeli al decir de que no todas las actividades del servicio público pueden llevarse desde casa, pero las que sí se puedan, también nos estamos dando cuenta que sí podemos trabajar desde casa con horarios, con disciplina y no con este deseo de, aun y cuando estoy en casa no trabajo. Por el contrario, casi nada más te cambias de habitación y ya empieza tu labor ahora de 24 horas, ¿no? El que sepamos que sí se puede hacer más con menos, siempre y cuando tengamos también la herramienta fundamental que es una computadora o un mecanismo electrónico e internet. Pero ¿qué pasa con aquellas poblaciones que también tenemos como servidores públicos la obligación de atender a los que están más alejados y a los que menos tienen, que también tienen necesidades
y que por estas razones no puede llegar a ellos la tecnología. ¿Cómo atendemos estas necesidades? Creo que aquí también juega un papel fundamental el Instituto Nacional de Administración Pública, precisamente para mantener esta capacitación constante que como servidores públicos debemos de tener. Es algo que estamos obligados a tener una constante capacitación y creo que hacer que ya nos dimos cuenta que esta realidad ya cambió la efusividad que como mexicanos tenemos al saludarnos, al vernos, pues ya no hay besos, ya no hay abrazos, ahora tenemos que aprender a convivir con esta distancia y de aquí en lo que nos encontramos relativamente seguros, pues bueno, que también no se sienta que estamos siendo descorteses, ¿no? Incluso hasta como servidores públicos. El que ahora podamos poner de nuestra parte para saber cómo nos vinculamos con el ciudadano, para que los servicios y trámites puedan realizarse a distancia. Yo estoy cierta que si revisamos la mayoría de los servicios y trámites podrían hacerse sin la necesidad de que debamos de estar en las instituciones y más allá para las autoridades locales, que son las autoridades de primer contacto con el ciudadano, quienes sienten y que realmente pueden tener la posibilidad de tocar a un alcalde, a un presidente municipal, a diferencia de un secretario de Estado. Creo que si pudiéramos ver la forma de que se automaticen estos servicios y estos trámites. Y aparte, creo que la incorporación de tecnologías en la impartición de justicia, pues no solo constituye una oportunidad para mejorar la eficiencia y la eficacia de nuestra labor como impartidores de justicia, sino que también es un factor determinante para mejorar el acceso a la justicia y a la percepción de la ciudadanía sobre los tribunales y las instituciones de manera general. Con este desarrollo se favorece, además del acceso a la información en tiempo real, además se puede también permitir formular solicitudes a través de Internet para la comunidad. De veras, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar con ustedes, de como asociada poder contribuir con el instituto y espero no sea la última vez. Que tengan buena tarde. Gracias, magistrada. Pues sin duda hay una beta inagotable de retos para la disciplina, para la administración pública. Hay un reto para todas y todos en la administración pública, servidoras y servidores públicos. Sin duda hay que regresar a los clásicos, hay que reinventar las instituciones y buscar el bien común. Muchas gracias por su asistencia virtual a todos los que nos acompañaron en esta tarde, a este espacio de análisis y reflexión. Nos vemos la próxima semana en la próxima emisión del nuevo webinar aquí en el Instituto Nacional de Administración Pública. No me queda más que agradecer al doctor Martínez Ansúrez la invitación y la asistencia de todos y todas las compañeras que participaron, así como a todas las personas que nos acompañaron vía virtual. Les mando un abrazo afectuoso de manera virtual y con su sana distancia. Adelante, presidente. Muchas gracias a todos por estar aquí. Me gustaría hacer una última reflexión. Yo creo que el desempeño de las instituciones públicas es vital para salir adelante ante esta pandemia. No debe ser una tarea coyuntural, debe estar basada en decisiones racionales a largo plazo. Por ello, es imprescindible que la ciencia administrativa participe en la mejora de instituciones públicas y en la formación de funcionarios públicos para la búsqueda del bien común. Y analizando lo que dijo el maestro Aldo Muñoz, no hay solo que irse a los clásicos, hay que irse a los conceptos de donde salió el conocimiento. Ser moderno nos da accesibilidad, pero no nos da contenido. Pues muchas gracias a todos por su participación. Le agradezco al doctor Germán Ruiz Méndez, al maestro Aldo Muñoz Ortiz, a la maestra Nayeli Gutiérrez, al maestro José Luis Trejo y a la maestra María del Carmen Carrión. A los panelistas les haremos llegar una entrega de su constancia vía electrónica
y los videos están disponibles próximamente en el canal de YouTube del Instituto. Gracias. Próximo webinar será el título El futuro de la gestión pública después del COVID-19, el próximo miércoles 17 de junio a las 18 horas. Los panelistas serán la doctora María del Carmen Pardo, el doctor Ernesto Velasco Sánchez y su servidor, el doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez. Muy buenas tardes, gracias a los asociados, gracias a los amigos del INAP, gracias a los docentes, académicos e investigadores y nuestros colaboradores en el instituto. Muy buena tarde.